Flexbox es una técnica para que nos sea mucho más fácil poder hacer un diseño adaptado a distintos tipos de resoluciones. Se puede hacer en mucho menos cantidad de línea de código un diseño adaptable. ¿Sí? Este es el caso del Flexbox, así como el Grid, pero en este caso vamos a hacer el Flexbox. Nos permite posicionar entonces los elementos, hacerle cajas flexibles que van cambiando de tamaño según ya se vea en una tablet, en un celular, en forma paisada o en una notebook o en una PC de escritorio. El principal de esto es tener en cuenta sobre qué eje estamos trabajando, porque en Flexbox tenemos un eje principal y un eje secundario. Hay que saber bien sobre qué eje se está trabajando para poder alinear, porque no es lo mismo una alineación en forma vertical que una alineación en forma horizontal. Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta dónde inicia la secuencia de caja y dónde termina. El eje entonces es fundamental saber cuál es el principal, ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Entonces se puede obtener de alguna forma estos diseños adaptados a un dispositivo móvil o a otras resoluciones más amplias. Este es el clásico que siempre hemos trabajado, que son los modelos un navegador, 3 cajas, un pie. Y acá de esta forma que se puede adaptar a través del Flexbox automáticamente. Mucho menos línea de código. Lo principal hay que tener en cuenta que tenemos en el Flexbox siempre hay un padre y un hijo. Una caja contenedora, una caja donde hay distintos elementos y adentro de esos elementos hay un contenido. Esta sería la estructura clásica del Flexbox, donde hay un contenedor, que es esta parte en color, ¿sí? Y dentro que dice Flex Container, dentro de ese tenemos distintos ítems, ¿sí? Que va a haber varios ítems, y dentro de los ítems el contenido. Entonces hay que decirle que este contenedor va a ser flexible, que los ítems se van a acomodar de esta forma, ya sea en forma de columna o en forma de filas, y que van a tener una justificación determinada. Todo comienza con la palabra DisplayFlex. Este es el DisplayFlex es la propiedad que vemos. La propiedad de display va a ser flexible, ¿sí? El padre siempre es flexible y los hijos también pueden ser flexibles, porque a su vez los hijos pueden tener otros elementos o un contenido. Lo que hay que definir, como le dije, para entender todo el contenedor, tiene el eje principal y el eje secundario. Ya pues, acá dice horizontal y acá vertical, pero se puede cambiar. ¿Cómo se cambia? Con esta propiedad, flex dirección. Puede ser row, que sería en forma horizontal, o column en forma vertical. Hay otro comando como row reverse, columna reverse, pero muy poco se utiliza para poder charlarlo ahora. Este sería, por ejemplo, ahí tienen el contenedor padre marcado por los puntos, ¿sí? Y dentro de ese contenedor padre los contenedores hijos, A, B, C, que son los ítems. En este caso tiene una dirección de columna, de fila, perdón. Se van alineando toda la misma fila. ¿Sí? Todo esto es una fila y se alinean los 3 ítems en esa fila. Y en el caso de que la dirección sea columna, se alinea uno debajo del otro, formando una sola columna. La otra propiedad, aparte de la dirección, es si por ejemplo acá existiera 10 columnas, 10 filas, 10 ítems, va a llegar un momento que se desborda, porque acá entra a lo sumo 2 columnas más, pero si tenemos 5 columnas más, lo que va a hacer es desbordarse. Con la propiedad de Flex Wrap y No Wrap, hacemos que le permita o no desbordarse. Y ahí está el tema principal de esto del Flexbox. Si se desborda o no. Y si se desborda, en este caso vamos a suponer que hay mucho más, va a acomodar automáticamente según la justificación que tenga. Entonces ese a tener en cuenta, Wrap y No Wrap.
para acomodar los hijos en su contenedor para que desborde o no desborde. Depende de lo que uno necesita en ese momento. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de Flex Wrap, ¿sí? Donde ustedes ven que acá hay 10 ítems. Los 10 ítems no entran en una forma, están en columna y están acomodados de forma que no desborde, que no pase esto con el... Si la propiedad está en no wrap, lo que va a hacer es esto, va a desbordar la columna, ¿sí? Esto va a quedar así. Bueno, eso depende de qué es lo que necesitamos para trabajar. Tanto la dirección como el desborde y no desborde se puede resumir en una sola línea con flex flow. Entonces flex flow, row, que significa la dirección, y wrap, que no desborde o desborde. Una vez que definimos eso, cuál es nuestro eje principal, columna o fila, row o column, ¿sí? Y si va a estar desbordada o no va a estar, se le permite el desborde, lo que se hace es justificar el contenido. Hay una propiedad justifica content que solamente trabaja con el eje principal. Eso hay que tener en cuenta. Justifica content solamente te va a alinear de acuerdo a tu eje principal, ya sea columna o fila, ¿sí? Y puede ver los valores pase bitpen, flexen, flentar, content espace, row. Depende de lo que quieres. Fíjense acá, por ejemplo, está ahí las propiedades justifica content. En el caso de un contenedor donde tiene 3 ítems, cómo va alineando, ya sea flextar, centrado, todo al final con flexen, espace within y espace row, que lo que hace es justificar el between, justificar los contenidos en un tamaño exacto con un borde también exacto. En cambio el que pase row agarra los bordes, los espacios libres, ya sea acá a la izquierda o a la derecha o en el medio de los ítems, y distribuirlo uniformemente entre todos. Acá hay una imagen en cuáles son las propiedades justifican. Hay mucho más, sí, pero los más conocidos center en estos de acá arriba son los más conocidos y utilizados. Después tenemos, si seguimos, ¿no es cierto? Volvemos. Justifica content solamente alineado con el eje principal. Eso es lo que permite. Alinea ítem, pero teniendo en cuenta el eje secundario. Estos son los resultados de alinea ítem. Flex start, flex end, center o stretch. Stretch te va a permitir agarrar todo el espacio de tu contenedor padre. O vaseline, que es una propiedad que tiene en cuenta una alineación de acuerdo a un eje horizontal. Estas son las propiedades que puede haber en align item. O sea, tienen dos: justify content y align item. Uno para el eje principal, otro para el eje secundario. Y align itself permite alinear los hijos individualmente de su eje secundario. Tener en cuenta es, te permite alinear de esta forma: start, end, center, stretch o vaseline. Eso es lo que te permite hacer el align self. Y una propiedad no tan usada, pero sirve sobre todo para dar un efecto cuando pasamos el mouse arriba de un elemento, es el flex growth, el flex grow, Gin y el basic. El grow te permite hacer crecer el espacio disponible, el Gin reduce el espacio de un elemento hijo y el basic el tamaño inicial del hijo. Cuando tenemos varios ítems, a veces ponerle en un menú navegador una palabra más larga que la otra, lo que va a hacer es que el Flex Basic es que todos los botones, de alguna forma de decirlo así, van a tener el mismo tamaño con el Flex Basic. De esas tres formas. Y esto, ahí fíjense cómo se puede, Flex Growth, las distintas opciones que tiene, ¿sí? Donde
En este caso, por ejemplo, el Flake Axis tiene distintos tamaños. Esas tres propiedades que ustedes vieron acá, Grow, Shim y Basic, se puede resumir en una sola, que es Flex. 1, 1 y Auto, o 1, 1 y 70. Esto le quiere decir, si es 1, 1, quiere decir que no va a haber un agrandamiento, va a quedar tal cual. No va a haber, si es 1 para Grow, si es 1 para Shim, le estamos diciendo que no se va a agrandar ni se va a achicar, que va a ser tal cual. Auto va a hacer el cálculo solo para agarrar estos tamaños, para saber cuál es el tamaño inicial, y si ponemos 70, le estamos diciendo que el 70% va a ocupar de ese espacio. Estas son las propiedades dentro de varias que son las más utilizadas en Flexbox.